También hablamos de cine y lo hacemos con un adelanto, Luis, de lo que van a ser los próximos premios Simón. El 29 de abril se entregarán. Se celebra la gala de entrega de los premios Simón el viernes 29 de abril y una gran noticia que es sintomática de hasta qué punto esos premios han crecido es que se va a retransmitir por vez primera en directo por Aragón Televisión el viernes 29 de abril y a mí me parece que eso le pueden dar un empujón y una proyección extraordinaria a los premios Simón, que bueno, pues lleva muy pocas ediciones, pero ya han demostrado que saben hacer las cosas muy bien. José Ángel Delgado y Antonio Tausiet, que son las dos cabezas más visibles de la Asociación de Cineastas Aragoneses, de la Academia del Cine en Aragón, yo creo que tienen las ideas muy claras y además en este caso concreto de este año es que el cine aragonés ha vivido tal explosión de talento, de estrenos con acontecimientos como La novia o como Bendita calamidad o otros largometrajes como Refugios de Alejandro Cortés, del bandido Cucaracha. En fin, creo que este año es muy especial. Van a estar reñidos, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Las nominaciones también, Luis, ¿verdad? Bueno, es que hay gente de mucho talento, ¿no? Nominada en cada una de las categorías y me parece que va a ser una ceremonia y una gala memorable. El jurado ya ha ido votando. Y la verdad es que sí, que hay una cantidad de opciones este año tremenda. Yo he tenido la suerte de ver varios cortometrajes y algún largo también. Y pues no sé, a mí me costó mucho votar, ¿eh? Yo soy votante y le di muchas vueltas, la verdad. Sí, complicado. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Quedan todavía una semana. Bueno, será Pilar, y el hay 29 que de abril, decir que en la Filmoteca de Zaragoza se van a proyectar todos los trabajos nominados a los premios Simón, que me parece también una iniciativa magnífica. Y ¿Qué día se proyectan? Recuérdanos esa cita. Pues a partir de ahora. A partir de ahora que los interesados se metan en la web de la Filmoteca y vean, porque cada película tiene su propio horario de proyección, pero a partir de este fin de semana se pueden ver las proyecciones y hay que recordar una circunstancia bastante inaudita, y es que el pase a las proyecciones de la Filmoteca es gratuito, que es una cosa que yo no he vuelto a escuchar, ni había escuchado nunca, que los pases en una filmoteca sean gratuitos, y hay que celebrarlo, no deja de ser extraño, pero bueno, llegaron a la conclusión de que le resultaba más rentable dejar pasar gratis a la gente que pagar al que se encargaba de controlar el pase de la gente, de cortar las entradas, ¿no? Y es una cosa muy pues a los nativos digitales que googleen Filmoteca de Zaragoza, la encuentren y dirijan sus pasos hasta allá. Y puedan ver todas esas cosas ser nativo digital para que están nominadas. Pablo Ferrer ya las ha visto y ahora el público las puede ver en la Filmoteca antes de esa gala, el 29 de abril.